Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien y que este día les esté tratando de maravilla. Hoy tenemos un tema que de verdad nos ha tocado el corazón a muchos de nosotros y creo que también los va a conmover a ustedes. Vamos a hablar de algo que salió hace poco, algo que involucra a nuestra querida Anne Derzel y a un nombre que seguro les suena, Kerem Bürsin. El título ya nos da una pista: llora la abuela de Anne. Emotiva llamada con Kerem Bürsin conmueve a todos. Sí, así como lo escuchan. Vamos a desglosar qué ha sucedido, por qué esta llamada ha sido tan especial y cómo ha logrado movilizar tantas emociones. Prepárense porque creo que va a ser un vídeo bastante emotivo. Y antes de sumergirnos de lleno en esta historia, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que le den ese botón rojo de suscribirse aquí abajo. Es totalmente gratuito y así nunca se perderán nuestras actualizaciones y todas las historias que traemos para ustedes. Y si ya son parte de esta hermosa comunidad, muchísimas gracias por su apoyo constante. Ahora, ¿de qué va todo este revuelo? Como muchos saben, Anne Derzel es una figura pública muy querida, no solo en Turquía sino a nivel internacional, y gran parte de ese cariño se debe no solo a su talento sino también a su carisma y a la forma en que mantiene su vida personal, especialmente sus lazos familiares, lejos del escrutinio público. Pero cuando algo realmente importante sucede, pues se filtra, se comparte y toca las fibras sensibles de la gente. Y en esta ocasión, lo que ha sucedido tiene que ver con su abuela y una llamada que, al parecer, ha sido sumamente significativa y conmovedora. La información que ha trascendido, y que ha sido ampliamente comentada en redes sociales y medios de entretenimiento, es que la abuela de Anne, a quien ella profesa un amor inmenso y con quien comparte momentos muy especiales, ha tenido un momento de salud delicado, o quizás simplemente un momento de profunda nostalgia y emoción, y en medio de esa situación, recibió una llamada de Kerem Bürsin, su coprotagonista y para muchos su expareja, con quien comparte una historia de amor que dejó una huella imborrable en los corazones de sus seguidores. Lo realmente impactante y lo que ha generado toda esta conmoción es la reacción de la abuela de Anne durante esa llamada. Los rumores y los testimonios de quienes estuvieron cerca o supieron del evento describen una escena de gran emotividad. Se dice que la abuela, al escuchar la voz de Kerem, se conmovió profundamente. Y aquí es donde entran las preguntas: ¿por qué esta llamada fue tan especial? ¿Qué significó para la abuela de Anne escuchar a Kerem en un momento así? Las especulaciones son muchas, pero la esencia de la noticia es el vínculo que parece persistir, no solo entre Anne y Kerem, sino también entre Kerem y la familia de Anne. Recordemos que durante su relación, Kerem se mostró muy cercano a la familia de Anne, y se le veía con ellos en diversas ocasiones, compartiendo momentos familiares. Esto sugiere que la relación trascendió la pareja y se convirtió en un afecto genuino hacia las personas importantes en la vida de Anne. Imaginen la escena: una persona mayor querida por su nieta, que quizás está atravesando un momento de debilidad o simplemente sintiendo la carga de los años o de alguna preocupación, recibe una llamada de alguien que fue una figura importante en la vida de su nieta. No es solo una llamada de cortesía, es una llamada que probablemente evoca recuerdos, que valida el afecto y la conexión que Kerem sentía, y quizás aún siente por su familia. La abuela, al escuchar su voz, no pudo contener las lágrimas. Estas lágrimas, según los reportes, no eran de tristeza profunda, sino de una mezcla de emoción, de sorpresa, quizás de gratitud por el gesto, y de añoranza por los tiempos pasados. Es un reconocimiento de que, a pesar de las circunstancias, hay personas que dejan una marca positiva y que esa marca perdura. En este mundo de las celebridades, donde todo parece ser efímero y pasajero, donde las relaciones nacen y mueren al ritmo de los flashes y las tendencias, encontrar historias que hablen de afectos duraderos, de gestos sinceros y de conexiones humanas auténticas, es un bálsamo para el alma. Y esto es precisamente lo que ha ocurrido con esta llamada. No se trata de un reencuentro amoroso público, aunque eso pueda ser una subtrama para muchos, sino de un acto de humanidad, de empatía y de respeto hacia una figura familiar importante para Anne. Que Kerem se haya tomado el tiempo, en medio de sus propias ocupaciones, para llamar a la abuela de Anne, demuestra un nivel de madurez y de aprecio que va más allá de lo superficial. Las redes sociales se inundaron de comentarios tras conocerse esta noticia. Muchos admiradores de Anne y Kerem expresaron su emoción al ver que, a pesar de su separación, ambos mantienen un respeto mutuo y una conexión que se extiende a sus familias. Algunos comentaron que esto demuestra la calidad de personas que son,
capaces de valorar los lazos humanos por encima de las diferencias o los rumbos individuales que hayan tomado sus vidas. Otros expresaron su deseo de que esta cercanía pudiera significar una reconciliación, aunque ese no sea el foco principal de la historia que estamos contando hoy. Lo que sí es innegable es el impacto emocional que este evento ha tenido en sus seguidores, quienes ven en él una prueba de la bondad y la nobleza de ambos artistas. Es fascinante cómo un evento aparentemente pequeño, como una llamada telefónica, puede tener resonancias tan grandes. Esto nos habla de la importancia que le damos a las relaciones humanas, a la familia y a esos gestos que demuestran que, aunque la vida nos lleve por caminos distintos, los afectos genuinos pueden permanecer. La abuela de Anne, al llorar, no solo estaba expresando sus propias emociones, sino que también estaba reflejando el cariño y el respeto que Kerem supo ganarse durante el tiempo que formó parte de su círculo cercano. Es un testimonio del impacto que las buenas personas pueden tener en nuestras vidas, incluso después de que las circunstancias hayan cambiado. Y aquí es donde entra la parte más especulativa, pero también la más interesante para quienes seguimos de cerca la vida de estos artistas. ¿Qué tipo de conversación tuvieron? Kerem sabía que la abuela estaba pasando por un momento delicado. Fue una llamada sorpresa. La información es limitada, pero la reacción lo dice todo. La abuela de Anne, una mujer mayor, probablemente valora mucho los gestos de afecto y la lealtad. Escuchar a Kerem, alguien que fue tan importante para su nieta y que, por lo que se ve, se ganó su propio aprecio, debió ser un momento de gran conmoción. Las lágrimas son un lenguaje universal de la emoción, y en este caso, son lágrimas que hablan de gratitud, de nostalgia, y quizás de la confirmación de que el amor y el aprecio pueden perdurar de maneras inesperadas. Para Anne, esta situación debe ser doblemente emotiva. Por un lado, la preocupación por su abuela, y por otro, la gratitud hacia Kerem por este gesto tan considerado. Ver a alguien que fue tan importante en su vida, y que además es alguien a quien ella aprecia, mostrar este tipo de respeto y afecto hacia su familia, debió ser algo muy reconfortante. Es una muestra de que las personas que estuvieron en su vida dejaron una huella positiva y que incluso cuando las cosas no funcionan a nivel romántico, las conexiones humanas profundas pueden persistir. En el mundo del espectáculo, donde a menudo se prioriza la imagen y la superficialidad, estas historias son como un soplo de aire fresco. Nos recuerdan que detrás de los personajes públicos, hay personas con sentimientos, con familias y con lazos afectivos que son tan importantes como cualquier cosa en sus carreras. La abuela de Anne, al emocionarse de esta manera, nos está dando una lección sobre la importancia de los afectos, de la lealtad y de cómo las buenas personas, incluso después de haberse separado, pueden seguir tocando nuestras vidas de manera significativa. Y para aquellos que siguen de cerca la relación entre Anne y Kerem, esta noticia reaviva muchas esperanzas y deseos. Si bien es importante no especular demasiado y respetar la privacidad de los involucrados, es natural que los fans que admiraron su química en pantalla y su relación en la vida real se alegren de ver gestos como este. Demuestran que, a pesar de todo, hay un respeto y un cariño que va más allá de las decisiones personales. En resumen, la conmovedora llamada de Kerem Bürsin a la abuela de Anne Erçel ha conmovido a miles de personas. Ha puesto de manifiesto los lazos afectivos que pueden persistir incluso después de una separación, la importancia de la familia y la nobleza de los gestos sinceros. La abuela de Anne, al emocionarse hasta las lágrimas, ha sido el reflejo de un afecto genuino y de un recuerdo que ha tocado su corazón. Así que, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo, un vídeo que espero les haya resultado tan conmovedor como a nosotros. Hemos explorado la historia detrás de la emotiva llamada de Kerem Bürsin a la abuela de Anne Erçel, un gesto que ha resonado profundamente en el corazón de muchos. Hemos visto cómo este acto de humanidad ha puesto de manifiesto la fuerza de los lazos afectivos, la importancia de la familia y la nobleza de las personas. Las lágrimas de la abuela de Anne son un testimonio de cómo las conexiones genuinas pueden perdurar, dejando una huella imborrable en nuestras vidas, incluso cuando los caminos toman direcciones diferentes. Quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí y por haber compartido este momento con nosotros. Su compañía es lo que hace que este canal sea posible. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta historia. ¿Qué les pareció el gesto de Kerem? ¿Creen que las relaciones pueden evolucionar de maneras inesperadas? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber sus opiniones.
Y si les ha gustado este vídeo y sienten que ha tocado sus corazones tanto como a nosotros, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas puedan ser testigos de estas historias que nos recuerdan la bondad en el mundo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Adiós.